En este nuevo video te quiero explicar qué es lo que vas a hacer con las variables de tipo numérico o las variables cuantitativas como la edad, como la estatura, como el número de extracciones que tuvo. Todas esas variables que nos indican cifras tienen que analizarse de una manera distinta y es lo que voy a mostrarte hoy. Una variable de tipo cuantitativo y te pido que veas este ejemplo en donde se está evaluando el nivel de glicemia. Es una variable que puede tomar valores desde menos de 60 de glicemia hasta más de 200. Lo que se hace en una primera forma de analizar es similar a lo que vimos en el video pasado, en donde tú vas a tomar esta variable y una vez que ya tienes los datos, generas con esos datos categorías de niveles de glicemia. Después, esas categorías, en la columna número 2, le contabilizas cuántas personas cumplen con ese criterio de haber tenido la glicemia en ese nivel y en la última fila sumas a ese total de personas. Nota por favor que aquí te estoy poniendo el ejemplo en donde hay personas que no tienen datos, que son estas 8. La tercera columna es el cálculo del porcentaje. Si yo tengo a 158 personas, entonces estas 10, por ejemplo, de la glicemia de 60 a 79, ¿cuántas representan de estas 158? Es lo que tú ves aquí. En la columna número 4 hice el ejercicio de eliminar a la gente sin dato, que son estos 8, y calcular el porcentaje válido, que ya viste cómo se hace en el video anterior. Por eso aquí mira la fila, el total de la fila última y vas a ver que hay 150 porque eliminé la gente sin dato. Ese es el porcentaje válido. Y aquí puedes notar que hay una quinta columna que se llama frecuencia acumulada. La columna número 5 trabaja a partir de los valores de la columna 4. El acumulado se refiere a la sumatoria de las categorías previas a la categoría a la que me estoy refiriendo. Por ejemplo, aquí yo no tuve a ninguna persona que tuviera una glicemia de menos de 60, por eso el valor es 0. Y aquí la acumulada es 0 porque antes de esa categoría no hay nada. Y ellos son 0 porque no había nadie. Pero ve que la categoría que le sigue, que tenía al 6.66%, es lo mismo que yo tengo acá en la columna número 5. ¿Por qué tengo a los mismos? Pues porque no había nadie arriba a quien sumarle. Pero la categoría siguiente, la tercera, ya acumula al 46.66%. ¿Por qué? ¿Cómo llegué a esa cifra? Bueno, pues porque le sumé a este 6.66 estos de aquí, que son el 40% de la población. ¿Qué quiere decir la frecuencia acumulada? Quiere decir que hasta la categoría que estoy mirando he acumulado un porcentaje de personas. En otras palabras, que en una glicemia de 99 tengo yo a las personas, tengo yo al 46.66% de sujetos que tienen ese nivel o menos. Por eso esto de la frecuencia acumulada funciona con variables que se pueden ordenar de menor a mayor. Y aquí es como voy haciendo la sumatoria. Entonces, fíjate cómo vas a ir sumando acá y ve que aquí en la categoría de 200 y más yo ya sumé al 100%, ¿ves? Aquí ya no hay nada que sumarle extra porque aquí ya llegué al 100% de sujetos. Entonces, cuando en tu estudio veas que hay una variable de tipo cuantitativo, como la edad, por ejemplo, entonces le vas a tener que elaborar un cuadro como este. Pero no es lo único que hay que hacer, además se pueden graficar, esta podría ser una manera de graficar variables cuantitativas, y ve que yo aquí tengo las diferentes categorías que son los colores de las barras y lo que tengo yo en el eje de las X es al porcentaje. Perdón, ejes de las Y.
Y aquí lo que yo tengo es una forma diferente cuando yo tenga menos categorías. Por ejemplo, imagínate que estoy hablando de las edades de diferentes sujetos y yo tengo nada más 4 categorías de edad. La edad es una variable numérica o cuantitativa. La categoricé y puse un gráfico que me deja ver las edades de los hombres y las mujeres que formaron parte de este estudio. Además de la forma de analizar que ya vimos, si tú estás ante una variable de tipo cuantitativo, además hay que calcularle lo que se conocen como medidas de tendencia central y medidas de variación. Son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central responden a la pregunta en torno a qué valores se colocan los datos o cuál es el centro de la distribución de los valores que quiero. Voy a estar hablando de la variable edad, ese va a ser mi ejemplo. Estos valores de tendencia central son 3, mediana, moda y media. Voy a comenzar a explicar qué es la mediana o a recordártelo porque probablemente tú ya lo sepas. La mediana es un valor que está al centro de los datos y quiere decir que si mi edad, la mediana de un grupo de sujetos, la mediana de edad de un grupo de sujetos son 24 años, dado que los 24 años es la mitad de la distribución, eso significa que 50% de mi población tiene menos o igual de 24 años y el otro 50%, la otra mitad, tiene los 24 años o más. Eso significa la mediana. La moda es el valor que se va a repetir más. Por ejemplo, si en esa misma población yo tengo a sujetos con 20 años y ese valor se repite más veces que los otros valores, esa es la moda, 20 años. Entonces, la moda es el valor o el dato que tiene mayor frecuencia. No siempre hay modas en los datos. Puede ser que nadie repitiera edad y entonces no hay moda. O puede haber varias modas, puede ser que personas de 20 años sean 10 y personas de 25 sean otras 10, entonces hay 2 modas, ¿ves? El dato de la media representa el valor que si yo agrupara a todos mis datos, a todas mis edades de la menor a la mayor, el promedio o el dato que quede al centro de ellos, la distancia de estos datos sería el promedio o la media. A veces media y mediana coinciden, pero no siempre. ¿Por qué? Porque la media es un valor que se deja influenciar mucho por los datos extremos. Es decir, si yo tengo un promedio de edad de 24 años, pero de repente llega a mi población alguien de 60 años, lo que le va a pasar al promedio es que lo va a jalar, lo va a recorrer hacia personas un poquito más grandes. Si llega una persona o llegan 10 personas que tienen 2 años de edad, entonces al promedio me lo van a jalar hacia el otro lado. Entonces, el promedio es sensible a los valores extremos. La mediana no. La mediana no importa que yo tenga una persona de 100 años o una persona de 3 años. Si llegan al estudio, no me van a modificar la mediana. No es sensible a los datos extremos, pero la media sí. Así que tú vas a tener que calcular de tus datos cuantitativos su promedio, su media, su mediana y su moda. Algo más que vas a calcularle a estos datos son las medidas de dispersión. Sucede que aun cuando tenga yo datos que tengan el mismo promedio, puede que la forma en que se distribuyan esos datos sea distinta. Digamos que sigo teniendo la variable edad como ejemplo. Ve por favor las curvas que tengo aquí presentadas y puedes notar que la curva que tiene este signo, que es la varianza número 1, es una curva que es como muy picudita y eso significa que alrededor de la media se agrupan casi todos porque están muy juntitos, ¿ves? Entonces la hicieron como muy picudita porque ahí hay muchas personas cerquita a la media. Puede ser que sean personas jóvenes que estén casi todas entre los 24 años con poca varianza o poca variabilidad.
Pero si notas la curva que está debajo, la que tiene ese signo de varianza y es el número 2, quiere decir que aquí, a pesar de que la edad promedio sigue siendo 24 años, yo ya tengo una población un poco más dispersa. Ya tengo gente un poco más joven, pero también tengo gente más grande. Y lo mismo sucede para la última curva, la que es más achatada. Yo sigo teniendo el mismo promedio de edad, pero ahora tengo una población mucho más heterogénea. Entonces, no nada más importa saber alrededor de qué valor se agrupan los datos, es muy importante también conocer cómo se dispersan los valores. Las medidas de dispersión son varias y aquí solo vamos a revisar tres. Una que se llama rango, otra que se llama varianza y una que se llama desviación estándar. El rango simplemente te dice, si yo tengo personas que tienen por ejemplo, aquí se señala que han ido a sesiones de rehabilitación física, tengo personas que han ido solo a 2 sesiones y tengo personas que han ido hasta a 11 sesiones. ¿Cuál es el rango? El rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más chico. En este caso el rango sería de 9. Quiere decir que aquí yo tengo un rango o una dispersión de hasta 9 sesiones de diferencia entre quien va menos y quien ha ido más a sesiones de rehabilitación. Simplemente es eso. Pero la verdad es que el rango sirve cuando yo tengo muy poquitos datos que analizar. Cuando yo ya tengo muchos datos, el rango a veces no me dice casi nada y por eso necesito otro tipo de medidas de dispersión. Esta medida se llama varianza y la varianza, como dice allí, es el promedio al cuadrado de los valores con respecto a la media. Déjate explico. Si yo tengo, por ejemplo, que en un lugar se envían a interconsulta a un promedio de 3. ¿Qué será ahí? Como 3.8, ¿verdad? 3.8 servicios de interconsulta a la semana y ese es mi promedio. La varianza podría indicarme que hay ocasiones, hay semanas, ve por favor esta flecha chiquitita, hay semanas que se tienen menos interconsultas en un servicio. Ve la siguiente flecha que está como en positivo y esta flecha más grandecita que es la que le sigue quiere indicar que hay otras semanas en donde yo tengo muchas más servicios de interconsulta, pero también puede haber semanas en donde tenga muchísimas menos. Entonces, no todas las semanas, no es real que todas las semanas haya 3.8 servicios de interconsulta. A veces tengo más, a veces tengo menos. La varianza lo que haría es sumar todos estos valores y elevarlos al cuadrado. Esa es la fórmula. Pero si lo estoy mencionando es nada más porque para decirte que como este dato de varianza es difícil de interpretar, perdón, sí, este dato de varianza se vuelve difícil de interpretar, hay otra medida mucho más útil que se llama desviación estándar o desviación típica. La desviación estándar simplemente es a la varianza se le calcula la raíz cuadrada. Y esta cifra lo que me permite, que es una cifra que siempre va a ser mayor a 0, pero lo que me permite saber es cuánta variabilidad hay en un conjunto de datos. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí, imagínate que yo tengo personas a las que se les pregunta cuántos meses han pasado en tratamiento. Eso está en la primera matriz de datos. Y luego yo esos meses los ordeno, ¿ves? Tengo yo aquí en el color azulito a que hay personas que han estado 3 meses y eso es lo que menos se ha estado en tratamiento. Y tengo personas que han estado, ve por favor hasta el final, estos 35 del fondo, que es la última columna y la última fila, tengo personas que han estado 35 meses en tratamiento. Si calculara el rango, ¿cuánto sería? 32, ¿verdad? Entonces, yo tengo un rango de 32 meses, pero en esta diapositiva me traje al cuadro de meses en tratamiento y por si esto se había vuelto confuso, lo que está sombreado con rosa es el número de folio, y lo que no tiene color son los meses en tratamiento. Ahora, ¿por qué los números están desordenados? Porque ya los acomodé no por número de folio, sino por los que están en menor
de menor a mayor tiempo en tratamiento, ¿va? Ahora, si yo le calculara a esta población sus medidas de tendencia central, vería que los meses que más se repiten en tratamiento son 14 meses. Aunque solo se repitan 2 veces, esa es la moda porque es la que más se repite. La mediana es de 14.5, eso quiere decir que a partir de esa cantidad de meses en tratamiento, tengo yo dividida a la mitad de la población. La mitad tienen más de eso y la otra mitad tienen menos de eso. En cambio, la media o el promedio es un poco más grande, de 16.8. ¿Por qué no coinciden aquí la mediana y la media? No coinciden porque lo que yo tengo son valores algo más grandes que la mediana, ¿ves? Yo tengo valores de 34, de 35 meses. Entonces, estos valores extremos lo que hicieron fue jalarme la distribución y por eso es que se llevaron un poquito, se recorrieron un poquito al promedio, por lo que yo te explicaba hace un ratito. Si yo hubiera tenido a alguien con 60 meses de tratamiento, la media hubiera estado todavía más jalada hacia el otro lado, hubiera sido a lo mejor de 20 o 25 meses, simplemente porque tengo a un solo sujeto con muchos meses en tratamiento, aunque sea solo uno. La mediana no se hubiera afectado, pero la media sí. Pero para explicarte la última parte de las medidas de dispersión, quiero mostrarte esta imagen. Esta imagen muestra algo que probablemente tú ya te has familiarizado o has visto, que es una curva de distribución normal. La distribución normal es un modelo estadístico para analizar datos cuantitativos. Y digo que es un modelo porque no significa que los datos 100% se ajusten a este modelo. Por ejemplo, cuando tú compras un vestido o compras un traje y es un traje o vestido ya prefabricado que no te lo hizo un sastre o una modista, lo que sucede es que te pones el vestido y puede que el tirante te quede largo, puede que el traje te quede un poquito corto de la manga o que te ajuste mucho de la espalda o que esté muy largo de, no sé, del tiro o el vestido te arrastre, ¿ves? Es decir, tu forma de tu cuerpo se puede adaptar más o menos a una talla, digamos la talla mediana o la talla chica o grande, pero no significa que tu cuerpo sea perfectamente de la forma de la talla chica o de la talla mediana, simplemente que esa talla es la que mejor le acomoda. Quizá a partir de que te pones una talla hay que hacerle algunos ajustes, pero no significa que te tengas que ir a la talla grande si la mediana es la que mejor te acomoda, pero no te acomoda perfecto. Bueno, algo así sucede con este modelo. No es que todos los datos tengan esta distribución perfecta que está aquí. Pero ¿por qué se utiliza este modelo? Pues porque es útil para ayudarnos a hacer el análisis más sencillo. En este modelo se asume que los datos están muy bonitos y que mediana y media son la misma cantidad. Es decir, que los datos son perfectamente simétricos y que si yo, tomando como este ejemplo, tengo una mediana de meses de tratamiento de 14.8, esa misma debería ser también mi promedio. Pero en mi ejemplo ya viste que no fue así, porque este modelo de distribución normal es útil para analizar, pero no es perfecto. Es útil, pero no es perfecto. ¿Qué más dice este modelo? Que si ves la línea que está vertical en medio de la curva, diría que ahí va el promedio, esa línea vertical grandotota es el promedio, y que en esta franja azul yo agruparía a los sujetos que están a menos una y a más una desviación estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que si los sujetos yo los contara todos a mi 100% de personas, el 68% de las personas quedaría agrupada en esta franja azul, es decir, estaría a más o menos una desviación estándar. Para eso me sirve la desviación estándar. Y que en la franja que abarca lo anaranjado está el 95% de mi población que están a menos o a más dos desviaciones estándar. Entonces, este modelo de la curva de distribución normal me es útil para entender qué tan
tanto se agrupan los datos en relación a un promedio y qué tanto se dispersan. Ahora te voy a mostrar cómo se vería esto con nuestros datos. Y bueno, finalmente ya traducido a nuestros datos, esta gráfica tendría en su eje central al promedio de tiempo que los pacientes estuvieron bajo tratamiento, que el promedio fue de 16.8 meses, y según los datos de este modelo, si esta población se comportara como el modelo de la distribución normal, entonces los valores de la franja de color azul, de esos espacios de color azul que están ahí incluyendo al 68% de la población, diríamos o podríamos decir que el 68% de los pacientes está entre 6.8 meses y 26.8 meses. ¿Por qué? Bueno, porque a partir del promedio están más una desviación estándar, que son 10 meses, y menos una desviación estándar, que son esos 10 meses. Entonces, este 6.8 es el promedio menos 10 y este 26.8 es el promedio más 10. Quiere decir que ahí tendría yo a casi el 70% de mis pacientes, que están entre 6.8 meses y 26.8 meses. Pero siguiendo a este mismo modelo y pensando ahora en la franja de color anaranjado, que agrupa al 95% de los pacientes, yo lo que acabaría diciendo es que hay pacientes que están entre menos 3.2 meses, lo cual no tiene ningún sentido, ¿verdad? Nadie puede estar menos 3 meses. Y que hay pacientes que están hasta 36.8. Si tú recuerdas, el tope de meses en tratamiento son 35 meses en mi población. Entonces, ¿por qué te decía yo que esto es un modelo que es irreal? Bueno, pues porque no se puede estar menos de un mes o menos meses. Y tampoco en mi población hubo gente con más de 36 meses. Pero si yo utilizara el modelo así me serviría para analizar a los datos. Aunque es un poco irreal, es algo un poco útil. Es no real, pero sí es útil de alguna manera, ¿ves? Para concientizarnos sobre para qué sirven las medidas de dispersión. Yo lo que puedo concluir con esta población es que es una población muy dispersa en cuanto a la forma o en cuanto a su comportamiento del tiempo que está en tratamiento, porque tengo pacientes con muy poquitos meses y tengo pacientes con muchos meses. Probablemente sea más útil dividir a estos pacientes con respecto a qué servicio los atiende y ahí volverlos a analizar para saber si el servicio es lo que provocaría estas grandes dispersiones, por ejemplo. Así que esa es la utilidad que tiene el análisis de datos, no nada más entender cómo se distribuyen las frecuencias, sino también entenderlos a partir de sus medidas de centralidad y sus medidas de dispersión. Hasta aquí termino con este video.